Buenas tardes. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud. Sé que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo: me creaste para hacer tu voluntad. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud. Sé que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo: me creaste para hacer tu voluntad. Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo: me creaste para hacer tu voluntad, me creaste para hacer tu voluntad, me creaste para hacer tu voluntad. Buenas tardes. Que el Señor los bendiga, que Dios esté una vez más bendiciendo, fortaleciendo tu vida allí donde te encuentras. En esta jornada de oración estamos meditando en la palabra del Señor, meditando también en todo lo que Dios está
hablando, enseñando, recordándonos a lo largo de esta campaña. Ya hemos visto el primer propósito, hemos visto que Dios planeó nuestras vidas para su placer, para su deleite y para que podamos nosotros tener una relación de amor, una experiencia de amor con el Señor, de ida y vuelta, recibir su amor y nosotros poder devolverle ese amor que Él nos da, y que esto se llamaba adoración. Hemos visto también el segundo propósito, que Dios no quiere que cada uno tengamos una relación aislada, ¿sí? Una buena relación cada creyente con el Señor, sino que también Dios quiere que tengamos una agradable relación entre nosotros los creyentes, y que Dios precisamente nos hizo para pertenecer a su iglesia, para pertenecer a su pueblo, para poder experimentar la comunión, el compañerismo, ¿sí? Así que ahora nos toca, estamos viendo en esta semana el tercer propósito, y es el hecho de que fuimos creados por Dios para ser como el Señor Jesucristo. Fuiste creado para ser como Cristo Jesús. En el Salmo 84 vamos a compartir un texto donde vemos cómo las personas necesitamos experimentar a veces una serie de situaciones, de dificultades, porque ellas son usadas por el Señor para que podamos aprender a obedecer, a confiar, a depender también del Señor. A lo largo de esta semana estamos viendo que Dios usa los problemas para enseñarnos a obedecer, para enseñarnos a confiar en Él, las tentaciones, las adversidades, las circunstancias adversas, el mal que nos hacen. Pero Dios ha dispuesto que todas las cosas que nos sucedan puedan ser transformadas en una forma de bendición y de crecimiento en nuestras vidas. No es que todo lo malo procede de Dios. De hecho, lo malo no procede de Dios. La tentación no procede de Dios. Él no puede tentar a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado, dice claramente la palabra de Dios. Pero Dios usa el momento o la situación de tentación para que nosotros podamos experimentar su salida, su sabiduría, su poder, su gracia en nuestras vidas. Pasemos a este salmo, el Salmo 84, el versículo 5 en adelante. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Qué hermoso salmo que habla acerca de la experiencia de aquellos que iban de otras ciudades y normalmente iban ascendiendo para dirigirse a alguna de esas grandes fiestas anuales que celebraba el pueblo en comunión unos con otros, y para agradar también y adorar allí al Señor. Y en este salmo vemos claramente también al Señor Jesucristo, porque dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Cuando a Jesús le preguntaban de dónde Él tenía la autoridad, el poder, o por qué Él hacía las cosas que Él hacía, Él siempre respondía que Él no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que Él hacía y decía provenía del Padre. Que el Padre lo amaba y que por eso le había dado todas las cosas. Y además el Padre le mostraba las obras y Él entonces las llevaba a cabo. El Padre trabajaba y dice, y yo también debo trabajar y llevar a cabo, ejecutar las obras que mi Padre me mandó y me pidió que hiciese. La fortaleza del Señor Jesús en su vida terrenal no estaba
basada en su propio conocimiento o en su propia capacidad, sino que su fuerza estaba en el Señor. Y además dice que él pensaba en andar por las sendas, por los caminos del Señor. En la versión Reina Valera dice: en cuyo corazón están los caminos del Señor. Desde temprano lo vemos al Señor allí cuando tenía unos 12 años de edad, que parecía que se había extraviado, pero en realidad él no se había perdido. Él sabía bien dónde estaba y estaba en el templo hablando con los sacerdotes y los escribas de aquel lugar. Y cuando le encontraron, le dijo él a sus padres: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios, en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Él pensaba constantemente en obedecer a Dios y en hacer la voluntad del Padre. Y cuando le tocó pasar por el Valle de las Lágrimas, y vaya, qué valle le tocó a él pasar. Cuando le tocó pasar esas horas tan, pero tan difíciles, esas últimas horas de su vida especialmente, él tuvo esa capacidad de confiar en Dios, de depender del Señor, y pudo entonces transformar ese valle de lágrimas en una fuente de bendición, en un manantial de bendición para él y para todos aquellos que habríamos de confiar también en él, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Irán de poder en poder, y según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y así vemos al Señor, que a medida que Él podía superar una situación, una adversidad, tenía más y más fuerzas. La Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A pesar de que ya le habían dicho que no le convenía ir a la cruz, que el diablo quiso tentarlo a que no vaya a esa hora de sufrimiento por medio de aquellas palabras de Pedro, ¿sí? A pesar de todo eso, la Biblia dice que él afirma su rostro y se dirige hacia Jerusalén, sabiendo que allí le esperaban para atraparle y para dar inicio a todo aquello que estaba profetizado y anunciado, que el Cristo tendría que padecer por todos nuestros pecados, ¿sí? Él afirma su rostro y va. Pero cuando la hora se vuelve a ser más difícil, él se pone a orar y a clamar, y nuevamente es fortalecido. Y estando allí en la cruz, él seguramente tuvo la tentación de dejar todo eso, pero también su mirada puesta en aquello que resultaría de ese sacrificio y de esa ofrenda que estaba haciéndole a Dios, sin duda alguna también lo fortalecían. Y vemos que Jesús iba de poder en poder en poder, hasta que puede el poder más grande vencer la muerte y levantarse y presentarse delante de Dios, como dice tu palabra, ¿sí? Irán de poder en poder, se presentarán delante de Dios en Sión, ¿sí? Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros también experimentemos. Vimos en el libro esta frase: si vas a llegar a ser como Jesús, Dios te va a hacer pasar por las mismas cosas que pasó Jesús. Vas a tener que experimentar en cierta medida. Dios tiene el control de esa medida. La soledad, el abandono, el rechazo, la incomprensión, las dudas, la soledad, el sufrimiento físico y un montón de situaciones por las que el Maestro se adelantó y ya pasó. Pero también nosotros tenemos esta bendición de poder transformar en bendición cada situación adversa que nos toque pasar, cada dificultad, cada momento que estamos bajo presión, tentaciones, dificultades, adversidades, incomprensión, daño que nos quieran hacer, palabras hirientes, palabras que se dirigen hacia nosotros, a veces respetuosas, pero irónicas. Sabemos que detrás de esas palabras hay un puñal que se quiere clavar en nuestras almas. ¿Cuántas veces
tenemos que sufrir y soportar cosas mientras peregrinamos aquí en la tierra. Pero Dios quiere enseñarte la habilidad, la destreza para poder transformar en una bendición cada una de esas situaciones que te tocan enfrentar. Yo quiero que me acompañes ahora al libro de los Hebreos, donde vamos a ver allí en un pasaje que explica que la situación que el Señor Jesús le tocó enfrentar allí fue precisamente una situación muy difícil, porque hay quienes sostienen que como Jesús era Dios, las horas en el huerto, las horas previas, todos los azotes, los castigos, la crucifixión misma, a él no le causaron dolor porque él era Dios y lo podía soportar. Pero no lo entienden que él, siendo Dios, se despojó, es decir, él no estaba en la condición de Dios al momento de enfrentar y padecer toda esa situación. Él estaba en la condición de simplemente un ser humano como nosotros, de siervo de Dios, y lo que él padeció fue totalmente real, y fue como el dolor que muchas veces los seres humanos nos tocan enfrentar en diferentes áreas. Hebreos capítulo 5 dice en el versículo 7: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La palabra de Dios dice que Jesús, con mucho clamor y con muchas lágrimas, se presentó delante de Dios para pedir poder ser librado de la muerte, si fuera posible, si era parte de la voluntad de Dios. No fue un momento sencillo de pasar para el Señor Jesús, ¿sí? Las lágrimas, la angustia, lo hacían estar al borde de desear morir antes de que enfrentar todo ese tipo de sufrimientos. Pero el Señor lo fortaleció y el Señor le bendijo para que él pudiera cumplir con esta voluntad. Este pasaje fue escogido por nuestro hermano Leandro, la primera vez que a Leandro le tocó predicar aquí en esta congregación. Y seguramente, conociéndolo a él, escogió ese pasaje a causa de lo que a él le había tocado padecer en ese tiempo y algunos años atrás. Yo escojo este pasaje porque también a mí me recuerda las veces que me ha tocado padecer o enfrentar alguna adversidad. Pero no se trata de experiencias aisladas, sino de la universalidad que tiene esta enseñanza. No importa dónde te encuentres, no importa dónde vivas, no importa cuántos años tengas de creyentes. Si quieres ser como Jesús, Dios te va a hacer pasar alguna forma de padecimiento. La Biblia dice claramente que por lo que padeció Jesús, aprendió a obedecer. Si él no pasaba por esa dura hora, Jesús no hubiera aprendido en plenitud lo que significaba obedecer a Dios. La Biblia dice que fue perfeccionada su obediencia, fue la frutilla del postre, fue su premiación, fue la coronación de una vida de obediencia, su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo que él padeció, aprendió y demostró cuánto amaba a Dios y cuánto estaba dispuesto a obedecer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso estamos estudiando que Dios usa los problemas, las adversidades, las circunstancias que nos tocan a diario vivir para que nosotros podamos aprender a depender de Dios, a confiar en Dios, a obedecer al Señor. Por eso quiero alentarte que si en esta hora estás precisamente atravesando un valle de lágrimas, estás atravesando un tiempo de dificultad, de adversidad,
a que mires el ejemplo del Señor Jesucristo, para que entonces Dios te fortalezca y puedas aprender, recibir, experimentar todo aquello que Dios quiere que experimentes, y que tu corazón y tu vida se parezcan más al del Señor Jesucristo, que si no te hubiera tocado atravesar esta dificultad. Sí, sabemos todos, la Biblia lo dice y el sentido común también lo confirma, que no es agradable atravesar una dificultad, que vienen preguntas, que hay interrogantes, que hay cosas que no tenemos las respuestas de por qué a veces las cosas suceden de determinada manera. Pero la verdad es que todo aquello que suceda en nuestra vida, Dios lo va a utilizar para ayudarnos a ser más como el Señor Jesucristo. Y allí serás tentado a no terminar con este proceso. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dice que su pueblo es como una torta a medio cocinar. Nadie come una torta que todavía le falta la cocción porque está cruda. El proceso no se ha terminado. En este tiempo de cuarentena, los que eran ya hábiles en este arte de hacer tortas o panes, seguramente se han perfeccionado. Y aquellos que no teníamos el conocimiento, seguramente hemos buscado alguna que otra receta y hemos hecho alguna que otra cocción. Pero hemos permitido que el proceso del horneado se lleve a cabo completamente, porque sabíamos de antemano de que si no se terminaba, ¿sí?, no íbamos a poder disfrutar de aquello que estábamos cocinando. Así también el Señor Jesús, con su ejemplo y su palabra, nos dan una clara receta de cómo debemos enfrentar las adversidades. Precisamente esto es lo que estamos viendo esta semana, que Dios quiere enseñarnos a reaccionar frente a las distintas situaciones de la vida, como reacciona el Señor Jesús frente a cada una de las situaciones que a Él le ha tocado vivir. La Biblia dice entonces que el Señor Jesús sufrió y padeció, pero por aquello que sufrió y padeció, Él aprendió a obedecer y honró y agradó al Señor. Vamos un poquito más en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, leemos: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús, en el momento del sufrimiento, no se concentró en lo que estaba padeciendo, sino que se enfocó en aquel beneficio y en ese gozo que traerían el poder pasar y terminar esa hora de sufrimiento. El profeta Isaías lo anunció 800 años antes. Dijo que el siervo sufriente del Señor vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Hoy el Señor Jesús está satisfecho con el hecho de saber que aquello que padeció, aquellas horas, aquel sufrimiento, aquel valle de lágrimas por el cual Él tuvo que atravesar, han dado su resultado. Tú y yo, sus hijos, a lo largo de toda la historia, la iglesia, su amada novia, que Él está preparando, santificando, para que estemos con Él un día por toda la eternidad allí en el cielo, eso lo deja satisfecho. Y su satisfacción será plena cuando se cumplan todos los tiempos que están anunciados, especialmente en los libros como el Apocalipsis. El Señor Jesús puso su atención, fijó su atención, no en lo que estaba padeciendo, sino en la razón por la que lo estaba padeciendo. Si te concentras y te enfocas en el dolor, en la enfermedad, en lo que te dijeron, en lo que te hicieron, te vas a estancar. Pero si te concentras y te enfocas en los beneficios, en las bendiciones, en el crecimiento espiritual, en la madurez, en la experiencia verdadera, profunda, única que vas a tener con el Señor en ese momento, entonces vas a aprovecharlo, vas a capitalizar esa situación
y vas a ver cómo Dios la transforma en una bendición para tu vida. El Señor Jesús, podemos decir que miró no lo que estaba padeciendo, sino el beneficio, lo que traería, la recompensa que recibiría por aquello que él estaba padeciendo. De manera similar, allí lo tenemos a Moisés en el capítulo 11, en el capítulo de la fe. Versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en el galardón, en aquel premio que habría de recibir por esa decisión que él tomó. Moisés prefirió el valle de las lágrimas, pero para poder atravesar ese valle de las lágrimas, ese valle del sufrimiento, él no se enfocó, no se concentró en lo que estaba sufriendo o en lo que estaba dejando o en los privilegios a los que él estaba renunciando. Él no miró lo que perdía desde el punto de vista terrenal, él miró lo que ganaba desde el punto de vista eternal y celestial. Todo el capítulo 11 de la fe nos habla acerca de hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, lograron hacer obras prodigiosas y portentosas. Pero también nos habla de un grupo de personas que por la misma fe fueron capaces de soportar una gran cantidad de sufrimientos, de abandonos, especialmente en la segunda mitad de este capítulo 11 de la fe. Porque tuvieron la fe de creer que Dios habría de recompensar su fidelidad y confianza en la hora de la prueba y en la hora de la adversidad. Dios es fiel. Dios no prometió una vida sin problema y sin dificultades. Dios prometió una vida en la cual, mediante los problemas y las dificultades, somos purificados, somos perfeccionados en nuestra relación con el Señor. Muchas veces estamos bien y nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios, nos deslizamos paulatinamente y nos alejamos del Señor. Pero cuando nos asalta la prueba, cuando nos visita, cuando golpea a la puerta de nuestro corazón la enfermedad, el problema, la duda, el temor, allí entonces se aumentan las probabilidades de que nos acordemos de Dios. Es más, nos acordamos de Dios, de los que predicaban, de lo que hacíamos en la iglesia, de lo que nos enseñaron nuestros maestros en la escuela dominical, de lo que nos aconsejaron nuestros seres. Nos acordamos de todo. Pero cuando estamos bien, qué difícil que es acordarnos de Dios y de todo aquello que Dios quiso utilizar para llamarnos y mantenernos cerca de Él. Pero a veces no hay otra manera. Somos testarudos, somos un poquito porfiados en cuanto a esto de reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas, de hacer su voluntad, de obedecerle, de ponerle primero, y entonces Dios debe recurrir a alguna forma de situación que nos permiten volver a reconciliarnos con Él, que nos permitan volver a experimentar y a dejar que nuestro corazón se vaya modelando y amoldando a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que hay una serie de ilustraciones que utiliza para mostrarle la importancia de esforzarse y de hacer su parte para poder después recibir la recompensa. Le dice que el soldado sufre y comparte los sufrimientos que los demás soldados están pasando. No se enrieda en los negocios de la vida porque quiere agradar a su superior. También le dice que el atleta se esfuerza, se prepara y aplica en su vida, obedece las reglas y al reglamento si quiere alcanzar la corona.
Y el labrador trabaja y se esfuerza si quiere tener parte en los frutos y en la cosecha. Después le dice, le pido a Dios que te dé entendimiento en todo esto y que te ayude. Vemos en la primera ilustración que el soldado es una persona que sabe que tiene que enfrentar adversidades. Cuerpo a tierra, soldado. No, aquí hay agua sucia. No, aquí hay espinas. Claro, es fácil hacer un cuerpo a tierra en el living de nuestra casa o en el césped de nuestros patios. Pero allí no tiene ningún sentido hacerlo. Tiene sentido cuando te lo dicen en el lugar, ¿sí?, de la batalla, porque de eso depende tu vida. Muchas veces no nos damos cuenta que los problemas y las dificultades nos ayudan a mantener enfocada la importancia de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. No porque nuestra salvación esté en riesgo, sino porque el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas están en riesgo. El agradar a Dios, el obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios, están en riesgo todos los días de nuestra vida. Podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Podemos escoger agradar a nuestro superior o podemos escoger agradarnos a nosotros mismos o agradar a los demás. Pero el Señor quiere que seamos como aquel conocido sargento Cabral, que Él dio su vida para agradar a su superior. Él dio su vida por aquella causa por la cual había sido llamado a ser un soldado. Así también, Dios quiere que en medio de las pruebas y de las dificultades aprendamos a depender del Señor y a entender que hay una misión, hay una voluntad mucho más importante que mi bienestar personal. Tienes que conocer las reglas como el atleta, tienes que conocer el reglamento y ponerlo en práctica si quieres un día también tener la corona. ¿Sí? Podemos ser tentados en medio del sufrimiento a no poner en práctica la palabra de Dios. A decir, ¿para qué voy a obedecer a Dios si al final las cosas me van mal y al final no tengo las bendiciones? Precisamente para eso vienen los problemas y las dificultades. Para sacar a la luz que en tu corazón no estabas obedeciendo a Dios por amor a Dios, sino porque estabas interesado en lo que podías obtener de Dios. Y ese es el desafío, que nuestro corazón pueda estar libre de cualquier ambición escondida, de no pretender a usarlo a Dios para nuestras ambiciones egoístas, sino de realmente relacionarnos con Él en honestidad, en humildad y en amor, de padre a hijo. Si todo es nuestro, somos socios con Dios, somos colaboradores con Dios, todo es nuestro, ¿sí? No necesito usarlo a Dios para mis intenciones egoístas. El Padre me ama y Él me va a dar todo aquello que necesito en cada día de nuestra vida. Por eso a veces algunas personas dejan de obedecer la palabra de Dios. A veces dejamos de obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Porque nos olvidamos que en la medida en que la obedecemos, no es una carga imperiosa o decir, oh, tengo que obedecer la Biblia. No, es para nuestro beneficio, es para nuestra protección, es para que podamos asegurar un correr en esta vida que nos dé como resultado en la vida venidera, en la eternidad, una corona no de laureles como la que querían recibir aquellos atletas de aquella época, que se marchitaba ya en pocos días, sino una de oro, una incorruptible, una que tendremos, una corona de vida que tendremos con el Señor por toda la eternidad. Reinaremos con el Señor. Pero también Pablo le dice que debes trabajar, debes esforzarte, debes hacer tu parte si quieres un día recolectar los frutos y disfrutar de los frutos. Si quieres ver entonces la fidelidad de Dios, la manera en que Dios bendice y recompensa a aquellos que se dejan guiar y llevar por Él en medio de la adversidad y en medio del sufrimiento, entonces te aliento a que no bajes los brazos. Sigue orando, sigue estudiando, sigue esforzándote por hacer tu voluntad,
Pero como estamos viendo, o sea, no es que tienes que depender de tus propias fuerzas para lograr la bendición. No, la bendición es un resultado natural de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Nuestro esfuerzo no es tanto por lograr tener a Dios o hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nuestro esfuerzo es por asegurarnos de que no estorbamos y no impedimos que Dios haga todo lo que quiere hacer en nuestra vida. Nos esforzamos más en menguar y en crucificar la carne más que en llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos, porque eso es un fruto que naturalmente se produce en nosotros cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, cuando dependemos de Dios y de su palabra por medio de la fe. Por eso te quiero alentar para que en esta semana puedas entender, comprender y apropiarte de todas estas verdades que estamos viendo en esta campaña de 40 días con propósito, para que tu crecimiento sea provechoso para ti y para muchos otros más. En el día de mi bautismo, hace muchos años, el pastor me dio este versículo, siempre lo comparto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has convencido, te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. El mandamiento es persistir, permanecer en aquello en lo que nos hemos convencido. No en lo que hemos aprendido, sino en lo que nos hemos convencido. Y esa convicción de los atributos de Dios, de las promesas de Dios, del obrar de Dios a nuestro favor, esas convicciones solamente se producen en el día de la dificultad, en el día de la adversidad. Aprendemos muchas cosas durante la vida, pero llegan a tornarse una convicción en nosotros, una raíz de la cual será muy difícil que un viento cualquiera de doctrina o mensajito nos puedan mover. Se convierten en una convicción en nuestras vidas solamente cuando de la mano del Señor podemos atravesar el valle de las lágrimas. Podemos ir a una cruz y ser crucificados. Podemos experimentar dolores, afrentas y adversidades como las que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo. Por eso, Dios quiere desarrollar en ti convicciones. ¿Por qué es que muchos no crecen? ¿Por qué es que muchos sucumben a distintas situaciones de adversidad? ¿Por qué es que muchos dejan de servir al Señor o de congregarse y de tener comunión? ¿Por qué? Porque se han debilitado sus convicciones. El conocimiento sigue intacto, pero es un conocimiento intelectual, es un conocimiento textual de lo que dice la palabra de Dios. Pero ese conocimiento debe transformarse en una convicción en cada uno de nosotros. Y esas convicciones son fruto de este proceso de madurez y de santificación, que es parte de este tercer propósito. Fuiste creado para ser como Cristo. Oramos. Señor, qué grato es este momento en el que meditamos en tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos amas y porque somos tus hijos. Y si Jesús, tu Hijo, no fue librado de esa hora, sino que tú permitiste que atravesara esa hora para que Él fuera perfeccionado, así también, Señor, tus hijos en el mundo entero debemos atravesar distintas situaciones para nuestro perfeccionamiento espiritual, para que nuestras vidas sean santificadas y perfeccionadas delante de tu presencia. Pero, Señor, tú sabes lo difícil que es, lo doloroso que es el proceso. Por eso te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, tu mano, tu consuelo, tu palabra, tu presencia, Señor, sean más real que el dolor, que la enfermedad, que la situación que se está atravesando en cada uno de los hogares, Señor, de nuestros hermanos en el mundo entero, Dios del cielo. Especialmente esta hora de pandemia
te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos libres de todo mal. Hogares con el luto ya alcanzado, Señor. Hogares con ese temor, Señor, porque sus seres queridos están en una internación. En el nombre de Jesús te pedimos que tú te traigas ahora, Señor, paz, consuelo, tu bendición, tu sanidad, Señor, que muestres tu poder, tu amor, tu misericordia, pero que sobre todas las cosas nos ayudes, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos en cada una de esas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú cumplas tu propósito y nos bendigas, ayudándonos, Señor, en nuestra debilidad para poder ser como Jesucristo, para no vivir nosotros nuestra voluntad, sino para que el Hijo de Dios pueda vivir en cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo lo que estamos experimentando y viviendo en esta campaña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te aliento, si te has quedado en algunos, ¿sí? Busca en el Facebook, busca en YouTube, ¿sí? Los capítulos correspondientes y repásalos y medítalos, ¿sí? También medita en aquellas alabanzas o videos que estamos incluyendo como apoyo, las imágenes que están seleccionadas. Todo tiene un propósito y es enfocarnos, concentrarnos en estas verdades que estamos estudiando. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.